Y el tema de hoy es sensación y percepción, y los dos objetivos serían reconocer los tipos de receptores y sus características, y además identificar el funcionamiento y afecciones del ojo. O sea, cómo podemos ver y qué enfermedades puede sufrir el ojo, que son como las típicas preguntas, pero que igual a veces aparecen en física, así que igual de todas maneras sirven. Primera pregunta antes de comenzar. ¿Alguien sabe la diferencia entre sensación y percepción? ¿O que tenga alguna idea sobre eso? ¿O que recuerde? Sensación y percepción. Escucho opiniones. Pudiera ser que nadie se acuerde, pero traten de... Profe, no sé una diferencia, pero he leído que dice como que perciben un movimiento y no necesariamente lo sienten. ¿Ya? Como por el rabillo del ojo perciben que algo se movió. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra idea? Profe, la ¿Sí? sensación puede ser algo inmediato y ¿Ya? quizás la percepción puede ser cómo se interpreta esta sensación. ¿Ya? ¿Y otra idea? ¿Alguien más? ¿O nos quedamos con esas dos opiniones? ¿No? Bueno. Eh, la primera, eso del rabillo del ojo y todo eso, no lo sé, pero la segunda Oh, respuesta, profe. la segunda, la segunda respuesta se acercaba bastante a lo que es, porque sensación básicamente es la información que entregan los sentidos. Eso es la sensación. Hay un estímulo, los sentidos reciben esta información, este estímulo lo detectan, y eso es sensación, que puede ser de manera consciente o incluso puede ser inconsciente. Esa es la idea de la sensación. Entonces, es la información que reciben los receptores. En cambio, la percepción se dice que es así como una actividad superior. Todo lo que se diga siempre como superior quiere decir que es por el cerebro. Y claro, en la percepción actúa el cerebro, porque ese cerebro va a recibir esa sensación, va a analizar la sensación y va a responder a la sensación mediante alguna respuesta que sea necesaria. Entonces la sensación es que los receptores captan estos estímulos, y la percepción que el cerebro interpreta esta información. Entonces esa es la diferencia. Ambos están muy relacionados, pero no son lo mismo en general. Eso era como introducción. Tenemos que en el sistema nervioso ya habíamos comentado, ¿cierto?, que teníamos sistema nervioso central, el periférico. Dentro del central teníamos varios componentes, el periférico teníamos también varios componentes, y tenemos que también existe el sistema sensorial, que está dentro de estos mismos sistemas, o sea, forma parte de los sistemas, del sistema nervioso. Obviamente, no puede ser aislado porque el sistema sensorial trabaja para el sistema nervioso. Aquí tenemos una imagen un poco borrosa, no encontré una mejor, pero fíjense que en esta imagen aquí están los receptores, o sea, aquí está el sistema sensorial. Todos aquellos órganos, tejidos o células que captan un estímulo. Recuerden que la semana pasada, cuando hablábamos del arco reflejo, decíamos que siempre primero hay un receptor que recibe, ¿cierto?, un estímulo. Entonces aquí tenemos nuevamente lo mismo. El receptor, los receptores son los que van a recibir información externa o interna, o sea, estímulos, y que van a iniciar todo este proceso complejo de funcionamiento del sistema nervioso. O sea, aquí tenemos los estímulos externos e internos, los receptores los captan, y al captarlos los convierten en señales eléctricas que viajan por las vías aferentes o sensitivas. Recuerden las partes del arco reflejo, que es parte de lo mismo. Luego, estas llegan al sistema nervioso central, donde se va a procesar. Se procesa, se interpreta y se envía una respuesta a través de las vías o neuronas eferentes o motoras. ¿Para qué? Para poder realizar una acción. Y esa acción podría ser realizada ya sea por sistema nervioso motor o somático, que hablábamos que es voluntario, o por el autónomo, que es involuntario. Eso es como para contextualizar en qué lugar está el sistema sensorial, que está formado por todos los receptores que tenemos en el cuerpo.
para estímulos externos o internos. O sea, son la primera parte para que funcione el sistema nervioso. O sea, si no tenemos receptores, no podríamos responder a nada, porque recuerden que el sistema nervioso tiene que mantener el equilibrio, la homeostasis, que todo esté, ¿cierto?, bien, que nada sobre ni que falte, y que estemos bien interna y externamente. Entonces, si no existieran los receptores, ¿a qué vamos a responder? ¿Qué será el equilibrio? Entonces, tienen que estar los receptores y son la entrada de información para poder responder y tener un equilibrio corporal, por decirlo así. Y ahí aparece un poquito de información, que básicamente los receptores se encargan de detectar y procesar información sensorial externa e interna y luego generar respuestas motoras. Profe, Ellos no generan respuestas motoras, pero ellos envían esa información para que se procese y se generen respuestas. Díganme. este tipo de contenido también aparece en preguntas como una persona toca algo frío y no lo siente, ¿o no? Claro, podría ¿O no ser, tiene que ver sí, con ese sí, tipo de sí, preguntas? tendría que ver con eso, sí, sí. Pero Mm. generalmente en DEMRE las preguntas son como más, no sé, por ejemplo, un receptor, no sé, el captar olores. ¿Qué tipo de receptor es? Le van a colocar fotorreceptor, mecanoreceptor, quimioreceptor, y la respuesta ahí es quimio, de estímulos químicos. Pero nunca he visto preguntas así como tan rebuscadas. Probablemente los ensayos de Asia de Cepech o Pedro Valdivia puedan tener un poco más rebuscados, Sí. sobre todo Pedro Valdivia, pero nunca en DEMRE he visto algo más difícil que sea diferenciar qué tipo de receptor y el ojo, es como lo único. Entonces, toda esta información es como para contextualizar. Entonces, volviendo al tema, aquí tenemos los receptores. Entonces son la puerta, la entrada para que el sistema nervioso pueda funcionar. ¿Por qué? Porque ellos detectan los estímulos. Ahí tenemos un ejemplo. El estímulo es un vaso con agua. Aquí está el ojo, que es el receptor. El ojo ve el vaso con agua. Y si el cuerpo tiene sed, por decirlo así, falta agua, entonces el ojo vio el vaso con agua. A través de las neuronas sensitivas o aferentes, envían esta información que se traduce en señales eléctricas que llegan al cerebro. El cerebro analiza la información, toma una decisión, y la decisión es que hay sed, entonces hay que tomar el vaso con agua. Por lo tanto, a través de las vías eferentes o motoras, se envía la información a los efectores, y en este caso el efector son los músculos del brazo, la mano, etcétera, dedos, todo, y tomamos el vaso y podemos beber el agua. Entonces, ahí tenemos el funcionamiento del sistema nervioso. Esto es un tipo de arco reflejo, solamente que no es un reflejo involuntario, más bien es una acción motora voluntaria, pero que involucra a receptores. O sea, todo lo que hacemos en la vida va a estar primeramente mediado por receptores. O sea, cualquier cosa, o sea, todo, receptores. Todo. Entonces tenemos que hablar un poquito de los receptores. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Y de manera muy general, tenemos que los receptores pueden ser órganos, pueden ser tejidos o pueden ser células, porque en algunos casos, por ejemplo, la nariz, tenemos que, más que un órgano o más que tejido, tenemos células olfativas. Entonces ahí tenemos, en la lengua tenemos ciertas zonas de tejido que son papilas gustativas, entonces tejido. El ojo es un órgano completo, entonces, pero lo que importa aquí es que sea célula, tejido u órgano, ellos van a responder a estímulos. Ya dijimos, estímulos externos o internos. ¿Y qué significa responder a estímulos? Quiere decir que ellos captan este estímulo y pueden transformar esta información detectada en una señal eléctrica que desencadene posteriormente un potencial de acción y que claramente estimule neuronas y todo el funcionamiento del sistema nervioso o de partes de él. Entonces, esa es la idea de los receptores. Y también tenemos otra característica que se les llama transductores, no traductores, con una S entre medio. Transductores. ¿Y qué quiere decir que sean transductores? Bueno, la palabra es como parecido como a traducir, pero es transducir. ¿Qué transducen estos receptores? Los estímulos, como les decía, los convierten en una señal eléctrica.
Y esa señal eléctrica, acá tenemos un concepto nuevo, se llama potencial de receptor o también se llama potencial generador, que no es lo mismo que el potencial de acción, pero se parece al potencial de acción. Recuerden que decíamos que el potencial de acción ocurre en la neurona, ¿cierto? Viaja por el axón, por todo el axón, llega hasta el final de la neurona, el terminal axónico, se libera neurotransmisores, se estimula otra neurona o se inhibe otra neurona y así continúa. En el caso del potencial de receptor o potencial generador, no ocurre así. Se van despolarizando zonas de la neurona, no todas, no corre por todo el axón, sino ocurre en ciertos lugares. Entonces, esas son algunas diferencias. Y también tenemos que los receptores son específicos y también gran parte de ellos se pueden adaptar al estímulo. O sea, aquí tenemos algunos receptores, por ejemplo, en el oído, en la lengua, en la piel tenemos millones de receptores y tenemos acá, creo que también las fosas nasales. Aquí. Fosas nasales también tenemos receptores. Falta el ojo, pero eso es. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta? Ya, entonces, los receptores son los que reciben un estímulo externo o interno y lo transducen en una señal eléctrica. ¿Y esto para qué? Para poder activar al sistema nervioso y que este, claramente, cuando hablo de sistema nervioso en general, me refiero al sistema nervioso central. Cerebro, ¿cierto? Cerebelo, tronco encefálico o médula espinal. Pero casi siempre aquí o sea, principalmente va a ser el cerebro, uno de los más importantes. Activarlo para que analice la información y dé una respuesta. ¿Cómo se clasifican los receptores? Tenemos que los receptores se pueden clasificar de acuerdo a un montón de criterios, pero en general hay dos que serían los que engloban la mayoría. Aquí tenemos entonces el primero. Tenemos que un tipo de receptores se llaman interoceptores, intero, que el término alude a que está dentro, algo de adentro, entonces intero, de adentro, y captan estímulos internos. Recuerden que los estímulos pueden ser de afuera del ambiente o de adentro del cuerpo, ¿cierto? De los componentes del cuerpo. Y aquí están los interoceptores, que captan estímulos internos. Todo lo que sea una señal, un cambio interno. Por ejemplo, la presión de dióxido de carbono, o sea, cuánto dióxido de carbono hay en la sangre, cuánto oxígeno hay en la sangre, el pH de la sangre, etc. Entonces, todos esos son estímulos internos. Si cambia el pH de la sangre, no es externo, está en nuestra sangre que está por dentro. Entonces tenemos que tener receptores que se den cuenta que el pH de la sangre se puso más alcalino, más básico, o está más ácido. Y que hay que hacer algo para poder solucionarlo. Entonces, por eso se llaman interoceptores, estímulos internos, perdón. Y claramente tienen que tener ubicaciones específicas para poder hacer su acción. Por lo tanto, van a estar ubicados en distintos órganos, ya sea el estómago, intestino, el páncreas, por ejemplo, también en el hígado, en las vísceras, en los vasos sanguíneos, en arterias, venas, capilares, en los músculos también están ubicados, en los tendones, etc. Entonces, son receptores que captan estímulos internos. Tenemos otro tipo de receptor que se llama propioceptores o propioceptor. Y estos son súper importantes porque lo que captan ellos son estímulos que tienen que ver con la posición y la orientación del cuerpo. Posición y orientación. Entonces, propioceptores. Son como del propio estado, de la ubicación, cómo está el cuerpo. Entonces, estos receptores nos ayudan a saber y también tener claridad de manera automática de cómo estamos. Saber si estamos sentados, si estamos parados, si el brazo lo movimos, hacia dónde, si tocamos algo, o sea, dónde está la posición del cuerpo, cómo estamos ubicados en el espacio. Entonces, propioceptores.
Así podemos saber, no sé, que la mano la tengo, no sé, en la parte, no sé, derecha de la mesa y la otra a la izquierda. Es tener un dominio, un control de nuestro cuerpo frente al espacio y la orientación. Y claramente, para poder cumplir esa función, tienen que estar ubicados en órganos que se encargan de la posición corporal, como los tendones, músculos, articulaciones y también el oído interno. Entonces, propioceptores. Un tercer tipo de receptor son los ecteroceptores, que a diferencia de los primeros, que están dentro de nuestro cuerpo, estos se ubican en la zona externa de nuestro cuerpo principalmente, o no explícitamente externos, más bien es que los estímulos que captan son externos, porque por ejemplo tenemos el olfato está dentro y capta estímulos externos. En cambio, los interoceptores sí o sí tienen que estar ubicados por dentro, porque si no, no hay forma que puedan captar un estímulo interno. Entonces, tenemos que los exteroceptores captan estímulos externos. Ruidos, en el caso del oído, aromas, el olfato, imagen, el ojo, presión, la piel, entre otros. Temperatura, etc. Y estos sí que sí van a estar ubicados en los órganos de los sentidos. Ojos, oídos, ¿cierto? Nariz, lengua también, la lengua porque capta sabores y los alimentos vienen de afuera, y esos serían los ecteroceptores. Ahora, tenemos otra clasificación que es de acuerdo al tipo de estímulo que captan. ¿Qué estímulo van a identificar? Están los mecanoreceptores, que como dice el nombre, mecano, siempre van a tener algún estímulo mecánico, se le llama así. Por ejemplo, el tacto, la tracción, por ejemplo, si nos presionan una mano o si nos apretamos los dedos con la puerta, con una ventana, etcétera, eso es tracción, porque estamos sintiendo que la piel, el músculo, lo que sea, se está presionando, traccionando. La vibración también, en el caso del oído, también es mecanoreceptor, porque recuerden que las ondas hacen vibrar partes del oído, y eso es un estímulo mecánico, mecanoreceptores. Entonces, mecanoreceptores. Aquí como ejemplo principal siempre está la piel, porque la piel va a reaccionar en tanto al tacto, a la tracción, a la presión, etc. Entonces, por eso la piel va a tener gran cantidad de receptores de tipo mecánico, mecanoreceptores. Por ejemplo, aquí aparece el movimiento del pelo, el tacto suave, la presión, el calor, el frío, el dolor. En la piel hay un montón de receptores. También tenemos en la misma piel los termorreceptores. Cuando hablamos de piel, se refiere a piel de todo el cuerpo, o sea, toda la piel de todo el cuerpo tiene estas funciones. Y los termorreceptores captan estímulos de temperatura. Esa es la característica, ya sea temperatura superior o inferior, entre comillas, calor y frío. Entonces, la piel sería también un órgano muy, muy importante. Otro tipo de receptor son los quimioreceptores, que son los que siempre van a captar estímulos químicos. Estímulos químicos podrían ser externos o internos, dependiendo del caso, pero lo importante es que sean químicos. Por ejemplo, en la lengua tenemos las papilas gustativas, que captan sabores, y en el olfato tenemos células olfativas que detectan olores, y los olores son moléculas químicas. Entonces, tanto los alimentos como los olores tienen moléculas químicas que van a ser identificados por los quimioreceptores. También tenemos internos, órganos que detectan, por ejemplo, la cantidad de CO2, como nombrábamos al principio, el oxígeno, el pH, que también son quimioreceptores porque detectan moléculas químicas. ¿Sí? Cada vez que sea una molécula química, una sustancia, quimioreceptores. Y por último, tenemos los fotorreceptores. Aquí el único ejemplo es el ojo, que detectan estímulos luminosos.
Y dependiendo, bueno, sabemos que la luz es una onda electromagnética, ¿cierto? Eh, entonces, el ojo va a estar encargado de eso. Va a poder recibir estas señales luminosas y convertirlas, ¿cierto?, a una señal eléctrica que finalmente vaya al sistema nervioso central, el cerebro, y lo pueda interpretar. Fotorreceptores. No hay otro caso que no sea el ojo en nosotros. En todos los animales que tengan ojos es como lo único. Y por último, uno de mis receptores favoritos, los nociceptores. Noci. Noci viene de daño, de algo que afecta, que destruye. Nociceptores, como de nocivo, algo dañino. Y son un tipo de receptores. Sí, un órgano, el ojo, que es un fotorreceptor, a la vez también es un ecterorreceptor. Porque permiso, voy a volver atrás, porque la clasificación que teníamos anterior es de acuerdo a su funcionalidad. Entonces, si es que están adentro, si están fuera, o sea, los estímulos que captan, o si son estímulos de posición. Pero a partir de aquí surgen otras clasificaciones, como los que estamos viendo ahora, que son de acuerdo al tipo de estímulo al cual responde. Y los nociceptores son receptores que captan daño interno, daño externo, que está relacionado con el dolor. Receptores del dolor. Están ubicados en la piel también. En realidad están ubicados por todo el cuerpo, porque en cualquier parte que podamos sentir dolor, estos receptores tienen que identificar esa señal para poder informar al sistema nervioso central, en este caso sí o sí va a ser el cerebro, y que podamos tomar alguna decisión, porque si el dolor aparece, es dolor físico, no emocional, el dolor físico aparece, quiere decir que algo está ocurriendo malo, algún daño que podría ser muy grave y podría llevar incluso a la muerte. Entonces hay que tomar una decisión para poder quitar ese dolor, ese daño, y poder solucionarlo. Digan. O sea que los termorreceptores y los nociceptores pueden trabajar juntos. Exacto, trabajan juntos. Porque por un lado el termorreceptor va a captar si es algo caliente que está quemando, y el nociceptor va a darse cuenta que eso que está muy caliente está dañando la piel, el tejido. Entonces ambos estarían avisando, uno por temperatura y el otro por daño. Entonces eso. Y los nociceptores son muy, muy importantes porque son uno de los receptores que han permitido a que el Homo sapiens, ¿cierto?, y animales superiores puedan ser exitosos, porque al poder detectar dolor, daño, podemos tomar ¿cómo se llama? Tomar alguna decisión frente a este daño y poder recuperarnos y sobrevivir. Entonces, eso con respecto a los nociceptores. Y el daño puede ser de cualquier tipo, físico o químico. Si nos presionan una mano con mucha, entre comillas, fuerza, nos va a doler, entonces hay un daño físico. Pero si nos quemamos, por ejemplo, con ácido extremo, eso igual sería un daño químico por la molécula, etc. Y ahí tendríamos la clasificación de los receptores. Con asterisco yo marcaría todo esto, todo lo que acabamos de revisar aquí, desde aquí, asterisco, porque lo más probable es que sí o sí aparezca una pregunta de esto. Pero como les decía, las preguntas siempre son súper sencillas, así como, no sé, moléculas, de receptores que captan moléculas químicas. Entonces, como obvio que el quimioreceptor, pero a veces no es tan obvio, a veces puede ser como extraño, pero si se lo estudian bien, no deberían tener problemas. Yo diría que esto es como lo que sí o sí van a preguntar, porque como les digo, todos los años hay una pregunta de esto, todos los años, de clasificación. Luego, bueno, aquí les coloqué una tablita para que después les revisen cuando hagan un estudio un poco más profundo, y aquí aparecen muchas más clasificaciones, y aquí aparece lo que preguntaban por el chat, que a veces un receptor puede tener dos tipos de funciones, puede ser éctero o íntero, y también a la vez puede ser termorreceptor. Entonces se mezclan las funciones. Entonces, eso con respecto a los receptores. Entonces, aquí tienen muchos, como para una revisión final. Características de los receptores, esto también aparece en el temario, tienen que tenerlo en consideración, que son 3 las características de todos los receptores. Bueno, excepto los nociceptores y algunos quimioreceptores. Después les diré por qué. Tenemos que los receptores, en primer lugar, tienen una función, o una característica, mejor dicho, que es excitabilidad.
Esa es una función básica de los receptores. Y si lo dijéramos con palabras así nuestras y sencillas, básicamente es la capacidad de un receptor de identificar un estímulo y responder a él, ¿de qué manera? Enviando una señal eléctrica. Eso sería como sencillo. Eso es excitabilidad. Un receptor puede captar un estímulo. Eso es excitabilidad. Pero con un poco más de detalles, tenemos que en ese receptor, que son células, tiene muchas células nerviosas que son sensitivas, estas células van a tener despolarizaciones. Recuerden que cuando hablamos del potencial de acción, dijimos que primero ocurría la despolarización porque entra el sodio, se cambian las cargas. Bueno, acá también ocurre eso, pero leve. No ocurre como una despolarización completa, que entra mucho sodio y que se invierte toda la carga y se lleva por todo el axón, etc. Acá no ocurre así, acá es más leve. Entonces siempre los receptores se escapan de la ley del todo o nada. Esa es una característica. O sea, nunca he visto que pregunten de eso en la DEMRE, y en el Pedro de Valdivia hay ensayo, así como, ¿quién se escapa de la ley del todo o nada? Bueno, los receptores. Recuerden que cuando hablábamos de la ley del todo o nada, decíamos que ocurre el potencial de acción o no ocurre. No ocurre a medias, solamente ocurre cuando hay un umbral, que es lo mínimo necesario. En cambio, en los receptores podría haber un pequeño estímulo y el receptor va a responder poquito. Hay un estímulo más grande, responde un poquito más. Hay un estímulo mucho más grande, responde mucho más. Entonces, los receptores se escapan de la ley del todo o nada. No cumplen con la ley del todo o nada. Va a depender el tipo de estímulo, la intensidad del estímulo, y ellos van a responder de esa manera. ¿Y cómo responden? Responden a través del potencial de receptor o potencial generador, que son absolutamente lo mismo. Entonces, como dice aquí, no se propagan como el potencial de acción. No, porque no cumplen con la ley del todo o nada, pero van sufriendo ciertas excitaciones en sus células nerviosas, despolarizaciones, que finalmente estos se convierten en un potencial de acción cuando se envía la señal a las neuronas. Entonces, eso es excitabilidad, responder a un estímulo. La segunda característica es la especificidad. Especificidad, las dos con E. Y la especificidad quiere decir que los receptores van a responder a un tipo de estímulo en específico. Bueno, no siempre va a ser así como tal cual, porque hay algunos receptores que podrían tener más de alguna respuesta. Por ejemplo, en el caso de la piel, que es un órgano, ¿cierto?, que tiene múltiples receptores. Entonces, no es que responda solamente al frío o al calor, etcétera, sino que va a responder a varias cosas. Entonces, pero por lo general, la mayoría de los receptores responden exclusivamente a un tipo de estímulo. Por ejemplo, el ojo solamente va a poder percibir estímulos de luz. El olfato, solamente estímulos de olor, de partículas. La lengua, sabor, lo mismo. Entonces, pero algunos pueden tener más de uno, pero por lo general es un tipo de estímulo. Y dice que tienen un bajo umbral de excitación, o sea que con poquito estímulo ya se van a activar estas neuronas que están en los sentidos, en los receptores, y van a generar un potencial generador. Eso es especificidad. Profe, Dígame. ¿qué ocurre cuando ocurre? ¿Qué ocurre cuando ocurre? ¿Qué ocurre Sí. cuando hay la etapa del sueño, el REM, y ¿Ya? hay movimiento involuntario del cuerpo y de los ojos? Esos son. ¿Qué ocurre con los receptores? A ver, en ese caso, es que que el ojo se esté moviendo, ahí no va a depender que sea por algún estímulo de luz o algo así, más bien va a depender de los músculos que están asociados a ese ojo. Entonces, probablemente esos movimientos son por este tipo, por los músculos, movimientos involuntarios. No porque el ojo quiera como tratar de ver o algún estímulo, porque obviamente si está durmiendo con la luz apagada no va a tener ningún tipo de estímulo. Entonces, sería más por los músculos que están asociados, con movimientos involuntarios. Son músculos lisos en ese caso, y que es autónomo. Eso tendría Profe, como, muchas gracias. sí, esa sería la relación. Y Profe, dígame. disculpe, Sí. respecto a que poseen un bajo umbral de excitación. Debido a que el estímulo podría ser muy pequeñito y ya va a responder. O sea, no es como, por ejemplo, para que
para que respondamos a un aumento de temperatura o a una baja de temperatura, podría ser 0,5 grados Celsius en este caso, y ya se responde. O sea, no es que requiramos que 10 grados Celsius para que, no, poquitito, incluso podría ser menos de 0,5 y ya vamos a sentir que está un poco frío o está un poco caluroso. Responden con poquito estímulo, ya responden. Ah, a los que son, En los ya, a su receptores. estímulo responden Exacto, con un bajo un umbral de bajo excitación. umbral de excitación, claro. Requieren poquito para que ya. Podríamos estar probando, no sé, algún tipo de comida y podría estar muy diluido el sabor y ya vamos a percibir el sabor. O podría estar muy concentrado y también lo vamos a percibir y lo vamos a percibir distinto, mucho más fuerte. Si tiene menos, un poquito menos. Entonces, a eso se refiere también, se relaciona con que no responde al todo o nada. Dependiendo cuánto estímulo haya, va a ser esa respuesta que va a tener el receptor. Y una tercera característica es la adaptabilidad. Todos terminan en dad. Adaptabilidad. La adaptabilidad quiere decir que muchos receptores, no todos, ojo, no todos, pero muchos, la mayoría, cuando reciben un estímulo, ¿cierto? Están reaccionando a él, convirtiendo una descarga eléctrica, pero después de un tiempo se adaptan y ya no se siente como era al principio. Esto quiere decir que se adaptó el receptor. Por ejemplo, en el verano o una ducha que sea con agua fría, en una piscina, una tina, lo que sea, si uno se mete al agua fría, al principio siente que el agua está completamente fría, así como casi de querer salirse, pero pasan unos par de minutos, incluso puede ser menos, pero dependiendo del caso, y ya no sentimos el agua fría, sentimos como que hubiéramos estado todo el tiempo ahí y no hay ningún problema. Entonces eso es adaptabilidad, que el estímulo, o sea, el receptor se adapta al estímulo, que cuando lo percibió al principio fue muy notorio, pero después de un tiempo ya es como que no estuviera ese estímulo. También pasa con los olores, con los sabores, se adapta el estímulo, o sea, estamos en una parte que tenga un cierto aroma, que podría ser agradable o desagradable, pero después de un tiempo ya se siente como que no estuviera. Y una persona podría llegar y decir, oye, ese olor, ¿qué olor? Que no hay nada, porque se adaptó el estímulo. El receptor se adaptó al estímulo. Y tenemos que en general esta adaptación ocurre porque el receptor, una vez que ya captó el estímulo, reaccionó a él, tuvimos una percepción intensa, por decirlo así, después comienza a responder como al inicio. Los receptores en general siempre están reaccionando poquitito a ciertos estímulos y cuando el estímulo ya es fuerte, reacciona mucho mayor y percibimos eso, pero después el receptor vuelve a su estado inicial y empieza a responder poquitito. Entonces es como que nunca hubiéramos sentido eso y nos adaptamos. Y esto también ayuda a que nuestro cuerpo, por decirlo así, nuestro sistema nervioso, pueda reaccionar frente a lo que importa frente de lo que no importa. O sea, que reaccione frente a estímulos que no van a causar la muerte ni ningún daño, y también que pueda reaccionar frente a estímulos que sí podrían causar la muerte o un daño muy grande. Tenemos que los únicos receptores que no se adaptan jamás son los nociceptores, o sea, los receptores del dolor. ¿Por qué? Porque siempre tienen que estar ahí listos para poder avisar que algo está dañando, que algo está causando dolor o algún problema que podría causar la muerte. Y algunos quimiorreceptores tampoco se adaptan. Los quimiorreceptores, por ejemplo, que detectan el oxígeno en la sangre, el pH de la sangre, el dióxido de carbono en la sangre, la glucosa en la sangre, no se pueden adaptar, porque si se adaptaran podríamos morir por un exceso o falta de alguna sustancia. Entonces, pero todos los demás, el ojo, el oído, la lengua, la temperatura, hasta cierto grado, claramente, que no pase como algo dañino, ahí se activan los nociceptores, se adaptan. O sea, siguen respondiendo como si el estímulo no estuviera. Y por eso, como les decía, podríamos sentir el agua muy fría, como que nunca estuvo fría porque ya se adaptaron los receptores térmicos de la piel. Esas son las tres características de los receptores. Esto con asterisco, porque aparece literal y explícito en el temario. He visto pocas preguntas de esto, más de lo anterior, de los tipos de receptores, pero todo puede pasar. Pero en todo caso no es algo tan difícil, en realidad es algo como recordar las tres características, dos con E y una con A. Eso sería con respecto a las características. Y para ir finalizando, les dije que íbamos a hablar un poquito del ojo, muy poquitito.
voy a dar énfasis en lo más importante. Y claramente los ojos están ubicados en las órbitas del cráneo, ¿cierto? Tiene espacios para ellos, anatómicamente hablando. Y de anatomía no les van a preguntar nada, excepto el Pedro de Valdivia, que podría preguntarles sobre características de cada componente del ojo, pero DEMRE nunca he visto que pregunte algo, así que tranquilidad con eso. Y como pueden ver en esta imagen, que es lo más importante, aparece la vía visual. ¿Qué quiere decir eso? Cómo los ojos receptores se conectan mediante neuronas, ¿cierto? Y llegan al sistema nervioso central, que en este caso es el cerebro. El lóbulo del cerebro que va a estar relacionado con la visión es el lóbulo occipital, que está en la parte posterior del cráneo. Ahí está, occipital. Entonces, ahí se va a recibir la información, se va a interpretar y se va a mirar una respuesta, y claramente la respuesta va a ser ver o ver de alguna manera, algún color, etc. Entonces, eso tenemos. Y eso de manera general. Tenemos también, aquí están las partes del ojo, como les dije, no se los van a preguntar, excepto he visto los ensayos Cepech y Pedro de Valdivia que han hecho preguntas de esto, pero en DEMRE nunca he visto que se los pregunten, así que si alguien lo quiere estudiar, estúdielo así como al final, cuando quieran agregar detalles. De aquí lo que quiero destacar, sí, es la retina. Eso sí, la retina es la capa, aquí hay muchas capas en el ojo, muchísimas, de afuera hacia adentro, y tenemos que la retina es la capa más interna del ojo, y es la capa, por decirlo así, más importante, porque en ella están las células receptoras del ojo, aquí, en la retina. Entonces, un daño en la retina podría llevar a ceguera parcial o completa, dependiendo del caso. Entonces, eso sí, recordar que en la retina están las células receptoras. ¿Alguien recuerda algún nombre de las células receptoras, por ejemplo? Igual las vamos a nombrar, pero por si acaso. Nombres de las células del ojo receptoras. Bastones y conos. Perfecto. Bastones y conos. Bueno, aquí tenemos algunos músculos que permiten el movimiento del ojo. Músculos. Aquí aparece una descripción de cada componente por si alguien lo quiere estudiar después, pero de estudiarlo lo recomiendo al final, así como cuando quieran agregar algún detalle, porque yo me la juego que nunca les van a preguntar un componente, excepto la retina, pero claramente porque es la capa que tiene conos y bastones. Aquí tenemos cómo el sistema nervioso, el autónomo, cambia el tamaño de la pupila. Eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos del sistema simpático y el parasimpático, ¿cierto? Cuando está el simpático, la pupila se tiene que, se dilata, entonces más grande la pupila para que entre más luz. En cambio, cuando está el parasimpático, la pupila se contrae, se hace más pequeña, porque no necesitamos recibir tantos estímulos visuales. Entonces, el ojo normal está así, y en un momento de parasimpático, cuando ya realmente no hay mucho que estar atento, va a estar así, o cuando hay que estar muy atento frente a algún peligro, va a estar así, muy grande. Y eso es el sistema Profe, nervioso autónomo. Dígame. ¿y cuál es la diferencia entre parasimpático y normal? Es que parasimpático, generalmente cuando está completamente activo él, quiere decir que no hay muchas actividades que tengamos que hacer con el ojo. Por ejemplo, cuando normal, entre comillas, va a haber cierta descarga simpática que nos permite estar atentos, que cierto tamaño, que podamos ver, que veamos todo normal. En cambio acá se pueden omitir cierta información que no va a ser útil. Ah, normal puede ser caminar por la calle. O Claro, así. o estar no, estudiando, no. Normal sí podría hacer eso, estar sentado, quizás en actividades que no requieren estar tan atentos a distintos estímulos. Entonces, esa es la diferencia. Luego, bueno, esto como información complementaria nomás, esto para que después lo lean. No, esto generalmente es más física, así que en física sí he visto que preguntan, pero en biología no lo he visto, así que les sirve para física, pero que tiene que ver con que las imágenes se forman invertidas, ¿cierto? Porque recuerden que el ojo tiene el cristalino, que es un lente, entonces imagen invertida y todo eso, pero esto lo voy a omitir para ir a la parte biológica. Y aquí comienza la parte biológica, que es la fisiología de la visión, o sea, cómo podemos ver. Acá tenemos un bastón, son células largas, y aquí tenemos los conos, que son células más pequeñas con forma de cono, esto con forma de bastón. Qué inteligente el nombre que le colocaron, pero suele ser así en biología. O le colocan el apellido o por la forma que tiene. Ya, aquí tenemos
las capas, aquí tenemos la retina, conos, bastones, aquí están. Aquí tenemos todas las vías que se conectan con las células receptoras para que después puedan enviar la información al cerebro. Aquí características de los bastones y conos, no creo que se los pregunten tampoco, pero en general los bastones van a distinguir entre lo que es blanco y negro, por lo tanto sirven para la visión nocturna. De noche, si no están con ningún tipo de luz, podemos distinguir ciertas figuras y todo, blanco y negro, bastones. En cambio, los conos distinguen colores. Y eso es visión diurna. ¿Tá? Durante el día los conos son los más importantes para poder distinguir colores. Pero también los bastones van a estar participando. Ahí aparecen las cantidades, más bastones que conos. Ah, y los pigmentos. Conos son rojos, verdes y azules. Y esto era lo que quería llegar, que es como una de las partes que no siempre aparece, pero ha aparecido en varias pruebas. El año pasado no apareció, el antepasado tampoco, pero el anterior sí apareció. Y que se refiere a las vías visuales. O sea, esto va a ser como un poco abstracto, bien raro, pero al menos la figura puede ayudar algo. Tenemos que las vías visuales se refiere en general a todo lo que involucra a la visión. O sea, desde el lóbulo occipital del cerebro, todos los nervios, el ojo y el campo visual. Porque esto que aparece aquí, que pareciera que fueran ojos, son los campos visuales. O sea, lo que cada ojo puede ver. O sea, cuando ustedes miran miran fijamente, se van a dar cuenta que pueden ver un poquito más a la derecha, que sin girar la cabeza, sin mover el ojo, y pueden ver un poco más a la izquierda, sin mover el ojo. Entonces, eso es el campo visual. Todo lo que podríamos ver sin tener que estar moviendo los ojos. Campo visual. Entonces, eso sería. Tenemos que cada ojo, fíjense, ojo derecho está aquí, ojo izquierdo acá, cada ojo tiene un campo visual propio. Entonces, este es el campo visual y cada ojo tiene un campo visual. Esa es una característica. Aquí viene la parte un poco extraña. Voy a tratar de dibujar, a ver si me extraña, porque a veces puede ser un poco difícil de entender, pero si no entienden, pregunten hasta que se entienda. No sé qué color. Verde. Ya. Fíjense, enfoquémonos primero en el ojo izquierdo. ¿Usted es el del mal internet o soy yo? Ay, no lo sé, me pegué. Ya, voy a apagar mi cámara. Voy a apagar mi cámara para ver si el internet se me arregla. Dígame si me pego. ¿Alguien que confirme eso? ¿Estoy pegado? ¿No? A mí también se me pegó, profe. Ah, ya. No, Entonces, profe, ahora no. ¿no? O Ya. sea, Es que ahora empezó, sí, pero empezó a antes llover sí. aquí. Cuando empieza a llover, el internet se va a la punta del cerro. Así que voy a activar mi internet del teléfono por si se me llega a cortar la luz o se cae el internet. Por si acaso. Ya, denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos el ojo izquierdo. Enfóquense en él. Aquí está el ojo izquierdo. El ojo izquierdo se conecta con un nervio que está aquí atrás, es el nervio óptico, y el nervio óptico llega al cerebro. Lo mismo con el ojo derecho, nervio óptico, y llega al cerebro. ¿Qué tenemos? El ojo izquierdo lo podemos dividir en dos mitades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo vamos a dividir en dos mitades? Bueno, en dos mitades. Una mitad que está hacia afuera, fíjense, como que estuviera hacia la oreja, y una mitad que está hacia adentro, que es como que estuviera hacia la nariz. Entonces, cada mitad del ojo alude a la retina, se le llama la retina temporal, la que está hacia afuera, por decirlo así, porque recuerden que en el cerebro el lóbulo temporal está hacia la oreja, hacia ese lado, entonces lóbulo temporal, retina temporal, y la otra mitad de la retina, que está aquí adentro, como mira hacia la nariz, por decirlo así, se llama retina nasal. Entonces, la retina se puede dividir en dos. La retina temporal, que está hacia afuera, hacia el lóbulo temporal del cerebro, y la retina nasal, que está más interna, por decirlo así, y que mira hacia la nariz. Retina nasal y retina temporal. Entonces, el ojo lo pensamos como que está en dos mitades, y la retina se parte por la mitad, esto simulando que se partiera, una mitad nasal, retina nasal, y una mitad temporal, retina temporal, hacia el lóbulo temporal del cerebro, y la nasal hacia la nariz. Ocurre lo mismo con el otro ojo. Ahora veamos el derecho.
una mitad temporal, la que va hacia afuera, lóbulo temporal, y una mitad nasal, la que mira hacia la nariz, hacia la nariz. Entonces, cada ojo dividido en dos, así imaginándolo, no es que esté dividiendo realmente. Tenemos que la retina temporal, la que mira hacia el lóbulo temporal, tiene un campo visual. Fíjense, aquí está la temporal. Voy a ver si me resulta mi mal pulso. No, este creo que no es el mejor color, mejor lo voy a hacer con rojo, algo que se note mucho más. La retina temporal, equivale a la retina temporal, tiene un cierto campo visual, que está aquí, que es el campo visual nasal. Y aquí empezamos con lo raro, porque fíjense, el campo visual, que es lo que cada ojo puede ver, también está dividido en dos, una parte temporal y una parte nasal. El otro campo visual, una parte campo visual temporal y un campo visual nasal. Pero las retinas me forman el campo visual contrario. O sea, la retina temporal me forma un campo visual nasal y la retina nasal me forma un campo visual temporal. Todo lo contrario. Lo mismo en el ojo derecho. La retina nasal me forma un campo visual temporal y la retina temporal me forma un campo visual nasal. Por favor, díganme si se entendió la idea o es muy extraño todavía, por favor, porque esto sé que es muy, a veces complicado de entender, pero al final se dan cuenta que es súper fácil. Sí, no, más o menos, nada, algo. Profe, una consulta, en Díganme. este sentido, ¿estaría todo cambiado cuanto a la visión? Porque, por ejemplo, el ojo izquierdo está en el lóbulo derecho, la interpretación de la información, y después otro cambio más. Claro, sí, Hay un también. enredo. Claro, porque después vamos a ver que se vuelve a cruzar, así que por eso les pregunto si lo del campo visual con el ojo se entiende, porque ahora viene otra parte de cruzamiento. Ya, entonces, dos ojos, simulamos que lo partimos por la mitad, la retina queda dividida, una que está hacia la nariz, nasal, y una que está hacia el lóbulo temporal del cerebro, temporal. Y aquí lo importante es siempre que cada retina va a formarme el campo visual contrario a su nombre. Retina temporal, campo nasal, y retina nasal, campo temporal. Siempre va a ser así, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en algunas preguntas les pueden hacer que les pregunten por el campo o que les estén hablando directamente del ojo. Entonces no confundir cuando hablamos de la retina temporal a cuando hablamos del campo visual temporal, que no es lo mismo. Entonces, las retinas se cruzan en el campo visual que me forman. La nasal, aquí me forma temporal, la nasal, temporal, la temporal, nasal, y la temporal, nasal. Siempre es todo lo contrario. Ya, eso es con respecto al campo visual. Luego, les dije que atrás tenemos el nervio óptico. Aquí está el nervio óptico del ojo izquierdo, y acá tenemos el nervio óptico del ojo derecho. Voy a buscar otro color. Tenemos que el nervio óptico está formado por muchos axones de neuronas. Obvio, porque sabemos que los ojos, en los nervios, todos son neuronas, axones principalmente, muchos axones. Y tenemos que el nervio óptico, de todos esos axones que tienen, fíjense, aquí tenemos la mitad temporal, no, este color está muy claro. La mitad temporal que está aquí, sus axones de las neuronas viajan por aquí, fíjense, y llegan al lóbulo occipital. ¿Sí? Ningún problema. La mitad temporal del nervio óptico llegó tal cual, por su camino. Y lo mismo pasa con la mitad temporal del otro ojo. Miren, aquí sale el nervio óptico, esos axones de esas neuronas siguen su camino y llegan al lóbulo occipital del cerebro. Todo bien. Pero las retinas nasales, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, fíjense, aquí sale todo bien, pero cuando llega aquí al medio, se cruza al otro lado, y la otra nasal, cuando viene, llega al medio, se cruza también al otro lado. Entonces,
en el nervio óptico, los axones de la retina temporal no tienen ningún cambio, siguen su camino. En cambio, los axones que salen de la retina nasal, de ambos ojos, se cruzan aquí al medio, como una X. Esta se pasa para el lado izquierdo y la otra se pasa para el lado derecho. ¿Y en qué parte se cruzan? Se cruzan en esta parte que está aquí, con una X ahí, que se llama quiasma óptico. Ahí está, quiasma. El quiasma es la X que se forma aquí porque las retinas nasales se cruzaron. Bueno, si esto sigue siendo un poco extraño y todo, analícelo después y me pueden preguntar para revisarlo de nuevo. Sé que al principio es un poco impactante, como ¿qué es eso? Pero con tranquilidad, hay mucho tiempo para poder entenderlo. Entonces, como les decía, la parte del nervio óptico que tiene axones desde la retina temporal, sin problema llega hasta el lóbulo occipital, haciendo sinapsis, sinapsis, sinapsis. En cambio, desde la retina nasal, esta se cruza. Del izquierdo se cruza a la derecha y la derecha se cruza a la izquierda. Así ocurre en este caso. Por lo tanto, tenemos que el nervio óptico, que aquí, que es la primera parte, que todo esto, todo lo que está, voy a buscar un colorcito amarillo, no amarillo, ¿sí? Todo lo que está aquí, nervio óptico, va a estar formado por, ¿cierto?, los axones que salen de la retina temporal y nasal. Pero, cuando el nervio óptico llega a esta parte del medio, se cruzan estos axones aquí, y ya no viene de la parte original, porque aquí ahora, como hay un cruce, ahora tenemos retina del ojo derecho, que se cruza con axones del ojo izquierdo, aquí en la X, en el quiasma óptico. Y después continúan cada uno con su compañero nuevo. Fíjense acá, de la nasal del izquierdo sigue con la, el temporal del izquierdo sigue con la nasal del derecho, y la acá temporal del derecho sigue con la nasal del izquierdo, hasta que llegan al lóbulo occipital en el cerebro, es la corteza visual. Entonces, eso pasa con las vías nerviosas que salen desde la retina, o sea, que comienzan en el nervio óptico. Preguntas, consultas hasta aquí, por favor. Sí, si realmente no entienden cómo está pasando, pregúntenlo para revisarlo o volver atrás, lo que sea. Voy a borrar los monos para que quede como estaba antes. De hecho, los colores muestran lo mismo. Aquí se puede ver que nasal era roja y roja pasó para acá, y nasal de acá era celeste y celeste pasó para acá, o sea, se cruzaron. Entonces, en el quiasma óptico, que es la parte de aquí, se cruza la retina nasal izquierda hacia el derecho y la retina nasal derecha se cruza al izquierdo. Entonces, eso pasa. Y tenemos que la primera, esto es nervio óptico, quiasma óptico, y lo que está aquí se llama cintilla óptica. Cintilla óptica. Entonces, las preguntas que aparecen aquí de este tipo siempre es, si se corta el nervio óptico, ¿qué pasará? Bueno, si se corta el nervio óptico, claramente el ojo, si fuera el izquierdo, el ojo izquierdo no va a poder ver, va a quedar ciego, porque se cortó el nervio. Otros preguntan, si se corta el quiasma óptico. Bueno, en el quiasma óptico se cruzan solamente las nasales, entonces todo lo que tenga que ver con la retina nasal es lo que se va a afectar. Entonces, eso sería con respecto a este tema. ¿Qué recomiendo aquí? Como sé que el tema es bastante complejo, recomiendo que se aprendan este dibujo, tal cual, háganlo hasta que logren dibujarlo en 30 segundos, porque eso ayuda mucho al momento de ver estas preguntas. Les va a aparecer un texto y ustedes dibujan rápido todos los circulitos, campo visual, cruzan, ojos, cruzan, colocan los nombres y ya lo pueden hacer súper rápido. Les aseguro que en 30 segundos lo pueden dibujar. Así que como tarea, con asterisco, es aprenderse esto. ¿Por qué? Porque en muchas pruebas ha aparecido una pregunta donde tienen que, si no solo aprenden de memoria sabiendo qué cosa va dónde, dibujarlo es muy útil. Y les preguntan eso, si se corta aquí, si se corta acá. Eso es como recomendación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Estamos casi terminando. ¿No? ¿Nadie? ¿O fue muy raro y quedaron así como con cerebros explotados? ¿O tienen que analizarlo todavía? Que eso puede ser una opción también. ¿Habían visto este tema antes o nunca lo habían visto? Porque igual puede ser que no hayan visto. Nunca, profe, en mi caso.
Ya, entonces eso es nuevo. Quedé. Ya. Creo que yo Entonces, sí lo había visto en el preo. ah, Entonces ya. no estoy tan perdido. Están perdidos. Ya, súper. Entonces, me imagino que no, porque si es que están en cuarto medio, este tema nunca se veía, porque este tema era del temario antiguo. Entonces, por eso preguntaba, o si alguien no es de cuarto medio, probablemente sí lo vio, o en el preo lo pueden haber visto. Entonces, depende. Pero tranquilidad, no es tan difícil, no es tan feo. Analizan después, hagan el dibujo. Y para ir terminando, así, esto lo voy a pasar súper rápido para, bueno, estos son tipos de cegueras, para que no se cansen más. Los defectos visuales generalmente lo preguntan más en física, pero en biología a veces tienden a aparecer, pero básicamente es reconocer qué pasa y cómo se soluciona. Entonces tenemos que la miopía, recuerden que el ojo está más alargado y se soluciona con los lentes bicóncavos, porque como el ojo está más alargado, la imagen se forma delante de la retina. O sea, aquí se debería formar, y como se forma acá, claramente la imagen no va a ser tan correcta. La imagen de lejos, la visión lejana, afectada. Eso se llama miopía. Yo creo que están muy familiarizados y familiarizadas con esto, porque es como de las enfermedades más típicas que existen ahora, hoy en día. De hecho, es una enfermedad dominante, porque una persona miope sí o sí va a dar hijos con miopía, a menos que fuera heterocigoto, pero muy, muy, muy probable. Se soluciona con un lente que se llama lente bicóncavo o divergente. Y todo ok. Y ahora la imagen se forma bien. La hipermetropía, muy parecido. La diferencia es que el ojo es muy pequeño. El globo ocular es muy pequeño. La imagen se forma detrás de la retina. Pero se soluciona con un lente bicóncavo o convergente. Y aquí todo bien. Aquí el problema es con la visión de cerca. Pero se soluciona. Otra enfermedad es el astigmatismo, donde la parte del ojo que está aquí adelante, que se llama córnea, no tiene una forma como tan perfecta, más bien es un poco asimétrica, está deforme, y eso causa que las imágenes se vean borrosas, porque al pasar la luz se desvían un poco y no llegan correctamente a la retina, y esto se soluciona con los lentes llamados tóricos. Aquí está un lente tórico, y la persona puede ver sin problema. Otro problema visual es la presbicia, que básicamente es que la persona tiene problemas con poder ver los objetos de manera así como que lo vea claro, lo vea como bien definido. Y eso se debe a que el cristalino está muy rígido, está muy rígido. Se da generalmente en personas con mayor edad. Entonces el cristalino se va poniendo rígido, más rígido, y ya no se puede como agrandar ni achicar, contraerse ni relajarse porque está rígido. Entonces la persona tiene problemas con ver los objetos así como en HD, por decirlo así, los que están cerca. Y se soluciona también con lentes biconvexos o convergentes. Y todo ok. Y el cristalino ahora, sí, aunque esté fallado, el lente va a suplir esa falla. El glaucoma no tiene que ver con nada del cristalino ni deformidad del ojo. Lo que pasa aquí es que la presión interna, porque adentro hay vasos sanguíneos, hay líquido, es muy grande la presión, y la presión hace que aumente quizás cómo los componentes internos se relacionan con el nervio óptico, entonces lo van presionando, hay mucha presión y el nervio óptico se va dañando. Se daña el nervio óptico, incluso en algunos casos se puede llegar a perder el ojo porque el nervio óptico se destruye. Y esto claramente se puede solamente solucionar primero disminuyendo la presión del ojo, y eso es con una operación principalmente, aunque también hay gotas que pueden ayudar a disminuir la presión. Si se soluciona, bien, pero si no, tiene que ir directamente a cirugía. Entonces, es el glaucoma. Es porque el ojo tiene mucha presión interna y daña al nervio óptico. Y por último, las cataratas, que también es por la edad. En el caso de las cataratas ocurre cuando una persona ya tiene muchos años o alguna enfermedad que pudiera causar alguna alteración del ojo. Tenemos que en el cristalino se va volviendo opaco, o sea, se va como oscureciendo, por decirlo así, oscureciendo porque se forma una capa encima de él que se ve blanca, entonces la luz no puede incidir de manera correcta. Este es un ojo normal y aquí un ojo con catarata. Entonces vemos que el cristalino no está del todo bien, tiene una capa encima de él, y la única forma de poder corregirlo es colocando un lente dentro, ¿cierto? Reemplazando al cristalino, quitando el cristalino
y colocando un cristalino artificial, y ahí la persona puede volver a ver. Entonces la catarata, que es por la edad principalmente. Me faltó agregar que el glaucoma también puede ser por la diabetes. La gente que tiene diabetes tiende a tener, no tratada, tiende a tener problemas visuales por glaucoma. Y eso sería con respecto a las enfermedades. No sé si hay preguntas. Dígame. Una consulta con respecto al daltonismo, este interfiere directamente en los conos, ¿cierto? Sí, los conos porque tienen que ver con el color, sí. El daltonismo, pero el daltonismo no es o sea, es un defecto genético, pero que no causa como que la persona no pueda desarrollar sus actividades diarias, excepto que no va a ver los colores como corresponden. Pero, claro, pero no se considera dentro de estas enfermedades, que estas sí son inhabilitantes si la persona no se trata, porque el daltonismo la persona puede vivir toda la vida con daltonismo, claramente lo va a tener y no pasa nada. Pero acá las personas sí pueden llegar incluso a morir si es que no pueden ver bien y tienen un accidente, por ejemplo. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Quedaron extremadamente cansados, me imagino. Lo siento. Ya, entonces, eso sería con respecto a la revisión de sistema nervioso. Entonces, vimos todo lo que eran los componentes nerviosos, vimos el impulso nervioso, la sinapsis, las drogas y ahora los sentidos. Pero recuerden, a lo más, ojo podría aparecer, pero sí o sí estudiar, y como con buen detalle, las características generales, o sea, como los exteroceptores, quimioreceptores, eso sí o sí es sagrado. Como les contaba el día martes, estas 2 semanas que voy a tener vacaciones, me voy a desconectar un poquito de lo que es computador, así estar mirando computador con clases, así que aprovechen de ver las dudas que tengan, temas que no entiendan, y en 2 semanas más, igual lo voy a escribir en el grupo, voy a tener 1 o 2 clases para que ustedes pregunten dudas de las guías, dudas de ensayos. Si no hay ninguna pregunta, yo voy a buscar ensayos, los vamos a ir revisando como para ir practicando este tipo de preguntas. Y además, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Y volviendo ya después de esas 2 semanas, vamos a revisar el tema que sería